Hola amigos, hoy estamos aquí en el Museo Sununja. Esto está localizado en San Pedro La Laguna, más o menos a unos 5 o 10 minutos del muelle principal. El motivo de este video es dar a conocer un poco más de toda la cultura de San Pedro y que hay muchas cosas más que explorar que creo que mucha gente no conoce o no sabe, ¿no? Entonces pues aquí les vamos a presentar un poco más de todo lo que ellos tienen aquí para mostrar. Buenos días, bienvenidos al museo. Para nosotros es un gusto que visiten nuestro centro cultural. El museo cuenta con 5 salas. La primera sala tenemos la proyección de un video de cómo era San Pedro La Laguna en el año 1941 a través de imágenes. La segunda sala tenemos la vulcanología, que es la formación del volcán San Pedro. Como tercera sala encontramos lo que es la geología, la formación del lago Atitlán, y la cuarta sala, que es la sala de cultura, en donde se hace la explicación del calendario maya y náhuatl maya. Y como quinta sala tenemos la exposición de fotografía. Bueno, aquí para que tengan una idea, tenemos un mapa de donde se habla de todas las placas tectónicas. En primer lugar, acá tenemos la placa de Norteamérica, que se ve cortada por toda esta línea que tenemos acá. Si se dan cuenta, aquí tenemos, por ejemplo, aquí va el río Motagua, y todo esto hacia el norte, pues tenemos las tierras bajas de Petén, por aquí está hasta Alta Verapaz y así, ¿no? Esto es algo bastante característico porque todo esto antes estaba bajo el agua. Esta parte de la península de Yucatán. De aquí abajo tenemos, bueno, aquí tenemos la placa de subducción, ¿sí? Donde se están uniendo las placas del Caribe y de Ocos. Entonces, esto lo que genera es una actividad volcánica, ¿no? Una placa se está yendo por debajo de la otra, lo que genera que pues, aquí estén todos estos volcanes, pues, y que tengamos lava, ¿no? El mismo caso es con estas dos, con la placa del Caribe y con la de Norteamérica. Esto lo que genera, como las dos son placas continentales, lleva a que se genere como pues montañas muy altas, ¿no? O sea, entonces en este caso aquí tenemos toda esta parte alta de Huehuetenango, y toda esta cordillera que nosotros vamos viendo que baja hasta Izabal, ¿no? Más o menos por el Estor. Aquí algo interesante como para resaltarles es que aquí en Huehuetenango, antes, en el Pleistoceno, habían glaciares. Pues después se fue como derritiendo todo, ¿no? Pero aquí se pueden todavía observar las cicatrices de esos glaciares, se llaman morrenas, y de hecho incluso en las piedras se puede notar cómo el hielo fue rompiendo todas las piedras del sector. Aquí es donde vamos a ver esta maqueta donde representa el lago, la formación del lago de Atitlán. El lago de Atitlán está dividido por 2 reinos, desde Santiago Atitlán a San Pablo de la Laguna. De este lado nosotros hablamos el idioma maya que se llama Tzutujil, y del otro lado hablan el idioma maya que se llama Cachiquel. Para nosotros que vivimos alrededor del lago, el lago es sagrado porque alrededor de ello no se consume, pero se usa para lavar la ropa, para la comida. Existen magmas abajo de nosotros porque en el municipio de San Antonio, Porpó y Santa Catarina existen aguas termales que son medicinales, porque todavía en los 52 kilómetros existe el agua todavía en el territorio donde nos encontramos.
Entonces aquí Pablo ahorita nos va a explicar un poco más de qué significa toda esta sala que tenemos acá y en específico de... Sí, continuamos con nuestra exposición. Aquí estamos en la sala de cultura, aquí donde explicamos a nuestros visitantes el uso de los calendarios mayas. Por ejemplo, este es el primer calendario que se llama Aho lunar. Nuestros abuelos miraban cómo estaba la posición de la luna para ir a sembrar o a recoger cosecha para que les abunde. Así pasa cuando quieren cortar un árbol para que les dure. El otro calendario, que se llama Choquir, es el que se usa diariamente, que tiene 20 nahuales, que está representado por cada día. El nahual significa cualidades o dones de cada persona, que ya lo trae cuando nace, y 13 energías. Por ejemplo, las personas que tienen energía del 1 al 7 son personas que casi no les gusta hablar, pero muy inteligentes. Las personas que tienen energía del 8 al 13 son personas muy dinámicas, alegres y son líderes. Por ejemplo, en el caso suyo, usted tiene 9 energías. Son nahuales, sí, son personas que se llegan a ser abogados, son estrategas, son personas líderes, son los que llegan a ocupar puestos muy importantes dentro de una sociedad. Por ejemplo, su color es el amarillo, blanco y beige. Estos son colores que deberían de combinar cuando usted lo use en cualquier shade, porque esas energías le van a fluir en usted. Las características que usted tiene es el lobo, perro en estado natural, porque son autoridad, son animales que tienen fuerza, mucha fuerza, y los otros animales los siguen. Su ángulo es el sur, que eso quiere decir, independientemente que practicamos, cuando tenemos comunicación con Dios, debemos buscar su lado sur, porque ahí está la dimensión, la puerta de su energía. Su elemento es agua. Usted da vida cuando usted habla o hace sus acciones, da vida a otras personas o agrupación. Todo lo que significa, sí, se encuentra aquí su lado aspecto positivo, su lado aspecto negativo, las profesiones, los lugares energéticos, y estos dos nahuales, que son nahuales afines, son esas personas que están más cerca de ustedes. Puede ser su novio, puede ser su esposa o los más allegados. Y los nahuales afines, los nahuales armónicos, son nahuales que pueden ser sus amigas, compañeras o socios para que le vaya bien, porque en la cultura maya estos son los nahuales compatibles para que puedan hacer cualquier cosa que en la vida. Entonces, ya saben, amigos, si quieren saber cuál es un nahual, también se pueden venir acá. Miren, acá se mira más o menos el nombre. Ok, amigos, pues aquí estamos terminando nuestro recorrido aquí en el Museo Tsununja, en San Pedro de la Laguna. Pues el motivo, como ya les había mencionado antes, es que ustedes conozcan otro de los lugares que ustedes pueden visitar aquí en el pueblo, ¿no? Pues le quiero agradecer aquí a mis amigos, a Pablo y a Josefina, por prestarnos su atención, ¿no? Y brindarnos un momento para poder introducirlos a ustedes un poco a todo lo que ellos tienen para mostrar acá. Y eso es otra cosa, nosotros aquí en el video solo les mostramos una pincelada de toda la información que pueden descubrir acá, ¿no? Entonces la idea es que ustedes también vengan y que puedan conocer un poco más el lugar, tanto cultura, tradiciones, geología, como ya vieron algunas cosas, ¿no? Pues aquí hablando un poco con ellos, para que lo tengan en cuenta, los horarios de atención son de martes a sábado, ¿verdad? De 9 a 5, así que pueden venir en cualquier momento para dar el recorrido y darse una vuelta por acá, ¿no? Entonces aquí los esperamos y gracias.